formación académica de los ingenieros es un tema de gran importancia, y la ética es un aspecto fundamental en ella. La ética en la ingeniería es un tema que se aborda en la formación académica de los futuros ingenieros, y se busca inculcar valores como la responsabilidad social y el compromiso ético en su práctica profesional. La formación ética en los estudios de ingeniería es un tema que se ha abordado en diversos estudios y publicaciones, y se busca que los ingenieros tengan una práctica responsable y ética en su desempeño profesional. La formación permanente del cuerpo docente y la enseñanza en la ética profesional son aspectos importantes en la formación académica de los ingenieros. ¿Qué es la ética? La ética es un campo de la filosofía que se ocupa del estudio de la moralidad y la conducta humana. Se trata de un conjunto de principios y valores que guían el comportamiento humano en sociedad y que se basan en la noción de lo que es correcto o incorrecto. La ética se ocupa de cuestiones como la justicia, la responsabilidad, la libertad y la moralidad en general, y su objetivo es proporcionar un marco de referencia para la toma de decisiones éticas. La ética profesional es un aspecto fundamental en cualquier campo laboral y la ingeniería no es una excepción. En la ingeniería, la ética profesional se refiere a la responsabilidad que tienen los ingenieros de garantizar que su trabajo se realice de manera segura, efectiva y responsable para el bienestar de la sociedad y del medio ambiente. La ética profesional ingenieril abarca varios aspectos, desde la integridad y la honestidad en la toma de decisiones hasta la responsabilidad social y ambiental en la implementación de proyectos. Los ingenieros deben asegurarse de que sus diseños y proyectos cumplan con las regulaciones y estándares pertinentes y que no causen daños a las personas o al medio ambiente. En un mundo en constante evolución, la ética profesional ingenieril es más importante que nunca. Los ingenieros enfrentan desafíos cada vez más complejos, como la integración de nuevas tecnologías y la necesidad de diseñar soluciones sostenibles para los problemas globales. En este contexto, la ética profesional juega un papel vital en la toma de decisiones informadas y en la implementación de soluciones responsables. En este documental exploraremos los desafíos éticos que enfrentan los ingenieros en su trabajo diario, así como los principios éticos y los códigos de conducta que rigen su profesión. Hablaremos con ingenieros líderes en su campo para comprender cómo aplican los principios éticos en su trabajo diario y cómo equilibran la innovación con la responsabilidad social y ambiental. También analizaremos casos notables en la ética profesional ingenieril, tanto positivos como negativos, y cómo han afectado a la sociedad. A través de esta exploración, esperamos ayudar a los espectadores a comprender mejor la importancia de la ética profesional ingenieril y cómo puede ser aplicada en su propia carrera. La responsabilidad social es un término que se refiere a la carga, compromiso u obligación de los miembros de una sociedad, ya sea como individuos o como miembros de algún grupo, tanto entre sí como para la sociedad en su conjunto. Cuando hablamos de responsabilidad social no se puede pasar por alto la norma ISO 26000, la cual ofrece una guía en responsabilidad social y está diseñada para ser utilizada por organizaciones de todo tipo, tanto en los sectores públicos como privados, en los países desarrollados y en desarrollo, como en economías de transición. La norma les ayudará en su esfuerzo por operar de la manera socialmente responsable que la sociedad exige cada vez más. En el ámbito de la ingeniería, la responsabilidad social es un tema muy importante, debido a que el trabajo realizado por los ingenieros es por y para la sociedad. Citando a Héctor Gallegos, la ingeniería es, en abstracto, la técnica social por excelencia. Una de las mayores problemáticas que tienen los ingenieros son los daños al medio ambiente, generados por sus obras, ya sea por residuos que dejan atrás en las actividades realizadas por ellos, como también en el uso indebido de las tecnologías o sus conocimientos.
inteligencia artificial es una tecnología que ha revolucionado muchos aspectos de la vida moderna y cuenta con numerosas ventajas en diferentes sectores e industrias. En primer lugar, una de las ventajas más importantes de la inteligencia artificial es que se minimizan los errores, ya que las máquinas son más precisas y menos susceptibles a errores externos. Además, la inteligencia artificial es compatible con numerosos sectores e industrias, desde el ámbito sanitario hasta el de la aviación o el de transporte. También es importante destacar que la inteligencia artificial optimiza al máximo, lo que permite que la máquina aproveche al máximo el rendimiento, siendo capaz de llevar a cabo varias tareas al mismo tiempo y dejando de lado las funciones innecesarias, como ocurre con los coches autónomos. Sin embargo, la inteligencia artificial también tiene sus desventajas. En primer lugar, el aumento del desempleo es una de las preocupaciones más importantes, ya que si las máquinas son capaces de realizar las mismas tareas que realizan los humanos, provocarán que los niveles de desempleo aumenten. Además, la inversión en esta tecnología también es bastante elevada, por lo que son las organizaciones más grandes quienes primero están implementándolas en sus procesos y gestión. Finalmente, es importante tener en cuenta que aunque la inteligencia artificial es muy eficaz, carece de sentimientos y emociones, lo que significa que no tiene límites y desconoce la barrera moral. Estas circunstancias pueden resultar muy peligrosas si no se les pone freno a tiempo. Para concluir, la ética profesional analiza los principios fundamentales de la moral y de los deberes de la profesión. Los conocimientos morales e intelectuales que nos provee la ética como creencia del comportamiento es la clave que nos llevará al éxito. Entendemos que la ética se ocupa de las normas de la conducta humana. Si aplicamos esta definición al término ética profesional, nos daremos cuenta de que se refiere al conjunto de normas que rigen a quienes se consideran ser profesionales, aunque no siempre sean cumplidas por estos. Se deben poner en práctica los principios éticos que establezcan los parámetros y reglas que describan el comportamiento que una persona puede o no exhibir en determinado momento. No es difícil poner estos principios en práctica, pero el omitirlos causará un perjuicio propio y en el de las personas con quienes se interviene o se interactúa. Citando el texto de Héctor Gallegos, dice Huber: la ingeniería es una gran profesión. Prepararse para ejercerla implica una formación en las ciencias exactas. Esa formación conduce a una actuación en el marco de la verdad y de la ética. Sería bueno para el mundo que muchos hombres comenzaran su vida con esa formación mental, aunque luego no fueran ingenieros. Pero quien ingresa a la ingeniería y la convierte en la tarea de su vida debe asegurarse que posee imaginación y creatividad. Sin ellas la profesión se hunde en el comercio. A diferencia del médico, el ingeniero no ejerce entre los débiles. A diferencia del militar, su propósito no es la destrucción. Los conflictos no son su tarea diaria como sí lo son para el abogado. Al ingeniero le toca vestir los fríos huesos de la ciencia con vida, seguridad, confort y esperanza para servir a todos los hombres.
Bueno, Estamos. primero te voy a pedir que te presentes. Bueno, ¿cómo estás, Emanuel? Mi nombre es Gastón Morales, y soy ingeniero informático con posgrados en lo que tiene que ver gestión de proyectos. Y bueno, ya hace más de 20 años que ejerzo, ¿no?, en la parte de informática. Bien, gracias por aceptar esta propuesta de entrevista. Y ahora te voy a hacer unas preguntas relacionadas a tu profesión y también a la ética, que es el eje de este documental. La primera pregunta que te hago va a ser, ¿cómo abordás los casos en los que te ves obligado a trabajar en proyectos que puedan tener consecuencias negativas para la sociedad o el medio ambiente? Y mira, hasta el momento, si bien entiendo que debe haber muchos proyectos que puedan afectar de esa manera, digamos, hasta el momento los proyectos en los que participé no tendrían impacto directo en lo que es naturaleza, digamos. Quizás sí en las personas. Yo me especializo más en sistemas de salud y de todas maneras, digamos, la empresa en la que trabajo tiene también un claro enfoque hacia lo que es la ética, ¿no? No se suelen dar situaciones donde se juegue muy al filo, digamos, de la ética, ¿no? Bien, bien, Ujú. perfecto. Ahora te pregunto, ¿cómo definirías vos la ética profesional y cuáles son los principios éticos fundamentales que los ingenieros deben seguir? Y mira, la ética profesional creo que tiene, sobre todo en esta ingeniería, ¿no? Digamos, de ingeniería informática, Ujú. hoy, por lo menos hasta donde sé, no está normada, ¿está bien? No hay un órgano que no norme, digamos, la parte ética, pero obviamente que, y bueno, digamos, si vamos a especificar un poco más lo que es la ética profesional, tiene que ver, es muy personal también, ¿ok? La ética profesional sobre cualquier profesión es muy personal, o sea, va a depender de los valores de cada uno, lo cual es distinto ya a una ética normada, ¿no? Que la ética normada viene a ser un código de ética, como tienen, por ejemplo, carreras como medicina o alguna otra ingeniería, ¿está bien? En lo que es como te digo, lo que es, o respondiendo a tu pregunta, la ética la definiría justamente como el conjunto de valores de las personas que impactan en sus acciones, ¿no? O sea, cómo uno va a actuar de acuerdo a sus valores, específicamente en este caso sobre la profesión de uno, ¿no? Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Eran dos. Una era la ética Y, profesional. eh, y los principios éticos que los ingenieros deben seguir. Ah, ok. Y eso, bueno, es un poco lo que te comentaba, ¿no? Eh, no hay unos principios normados. Probablemente haya algún que otra asociación que lo esté armando, ¿está bien? Hay asociaciones que nuclean, digamos, lo que tiene que ver con lo que es la carrera informática, el CAETI, por ejemplo, Ujú. eh, pero no se difunde y tampoco es algo obligatorio, digamos, ¿no? De poder seguir, digamos, esos principios éticos. Y vuelvo un poco al principio. Hoy los principios éticos están normados por los valores personales de cada uno, ¿está bien? Y principios fundamentales, yo creo que podemos ir por los básicos de las personas, ¿no? Básicamente, que lo que uno haga no termine perjudicando a las personas primeramente, y después vamos a hablar, no termine perjudicando al cliente, ¿no? Digamos, que debe ser nuestro cliente. Eh, o incluso podríamos llevarlo quizás más allá, digamos, nosotros como informáticos lo que sí tenemos hacerse un montón de macanas, digamos, con su profesión. La parte informática lo que sí tiene que normar un poco, o por lo menos uno en este momento se tendría que cuidar, digamos, es el tema que manejamos información de personas, ¿está bien? A veces podemos manejar información de personas, que es muy sensible. En mi caso manejo información de salud de las personas, lo cual es realmente sensible. No solo a personas quizás de exposición pública, ¿no? Como políticos, actores, demás, que esa información quizás cualquier periodista te la pagaría, digamos. Sino, bueno, otro tipo de información, ya sea información financiera, ese tipo de cosas. Es como que la gente de informática suele tener acceso a ese tipo de información y, y o uno mismo tiene que un poco cuidar lo que es
el acceso a eso, no robar esa información, porque es robar. La información es algo también que se puede robar, así como se roba una moto, se puede robar información, e incluso la información puede ser más valiosa también. Y lo que sí un poquito que podríamos decir cómo se norma eso puede llegar a haber una cierta normativa en lo que tiene que ver con los contratos con las empresas, ¿no? Por ejemplo, a mi empresa, nosotros en los contratos se firma, junto con el contrato laboral, se firma un contrato de confidencialidad, ¿también? Que uno no puede utilizar la información de la empresa o de los clientes para beneficio propio, ni después, no sé, si uno se quiere montar su propia empresa, ¿no? Y vos te robaste toda la información de los clientes del otro, bueno, la idea es que no se puede, y eso está de alguna manera regulado por medio del contrato laboral, ¿no? Esa sería una forma también. Bien. Ya que estamos con esto y veo que como trabajas en el tema de salud, capaz te habrás enfrentado a uno de estos problemas éticos. Lo siguiente que te quiero plantear es si alguna vez tuviste una situación ética desafiante y cómo la afrontaste. En realidad no tan desafiante, ¿no? Digamos, lo que sí te decía, por ejemplo, que quizás tenemos información de alguna persona famosa que está enferma o algo por el estilo, o que pasó determinada cosa y demás, y ahí un poco o sea, un poco lo toma medio anecdótico, pero no sale del área de trabajo, ¿no? Digamos. No fue desafiante en el sentido de que no me sentí presionado a divulgarla o a lo que sea, ¿no? Sino que se pudo manejar bien, digamos. Después otra cosa que puede pasar es que algunos clientes te pueden llegar a pedir que hagas algo que a lo mejor no sea tan legal, digamos. No sé, por ejemplo, lo que tiene que ver con la parte de facturación, digamos, cuando facturan en negro, ¿está bien? Ese tipo de cosas. Sí. Bueno, ahí sí, la empresa por la en la que estoy siempre se plantó en que no hace ese tipo de desarrollos también, no hace ese tipo de ajustes o de puertas traseras, digamos. Y bueno, y a veces el cliente se lo toma mal, pero bueno, no le queda otra que aceptarlo porque sabe que lo que está pidiendo no es correcto también. Bien. Ahora, aprovechando que, como siguiendo, bueno, de esto se va a cargar el editor. Corte. Uno, dos, tres. Siguiendo con el tema de que trabajas en una empresa que tiene temas de salud, lo siguiente que te quiero preguntar es qué consecuencias puede tener la mala praxis de un ingeniero en sistema, ya sea en tu campo o en general. Y la mala praxis puede ir desde una pavada, o sea, desde que un juego no funcione como que tenga que funcionar y no afecta a nadie más que al chico o la persona que lo está usando, o puede ir hasta la caída de un sistema eléctrico de un país, ¿no? O sea, pues las consecuencias pueden ser gravísimas, o sea, pueden ser gravísimas, pueden ser graves y pueden ser insignificantes. Depende el impacto del sistema que uno esté haciendo, ¿no? Hoy día está todo informatizado, ¿está bien? Bueno, tenemos el casi clásico caso, que bueno, ustedes no habían nacido todavía en esa época, en el año 2000, lo que ya desde el 95 más o menos, las empresas empezaron a nivel mundial un proyecto llamado I2K, o sea, Y2K, que es Years to 2000, viene a ser el año 2000, ¿también? En español. Que básicamente atacaban un problema o una situación, una realidad que había en los sistemas, que la gente que desarrollaba sistemas en los 70, 80 y hasta los 90 creían que el mundo se acababa en el 2000, básicamente, ¿no? Y ponían los contadores de años de 2 dígitos. Entonces, cuando terminaba el ciclo, había sistemas que no sabían que empezaba el año 2000, pensaban que empezaba el año 1900 de nuevo. Eso entonces, o sea, se hizo un proyecto mundial enorme, varios proyectos mundiales, sobre todo financieros, bancarios, de sistemas de infraestructura, ¿no? Eléctricos y demás, para detectar ese tipo de sistemas, o sea, revisar todos los sistemas donde la programación esté hecha de esa forma. Y, como muchos decían, podría ser una catástrofe, ¿no? O sea, suponete que empiezan a fallar los sistemas bancarios. No sé, empiezan a desaparecer fondos, o sea, podría ser una catástrofe también. Ni hablar si fallan sistemas de salud, ¿no?
Así que, bueno, es un poquito te da la magnitud de lo que podría llegar a ser la consecuencia de una mala praxis, si querés llamarlo, o de un error, ¿no? También porque, si bien mala praxis es con intención, también puede ser un error sin intención, ¿no? Bien, perfecto. Ahora, saltando a un tema que últimamente cobró más relevancia con el conocido chat GPT, que ya habrás oído hablar y le habrá investigado, supongo, te quiero preguntar, ¿cuál es tu visión acerca de las inteligencias artificiales? ¿Qué beneficios pueden traer su uso y cuáles podrían ser sus consecuencias también? Primero que se nutrió de muchísima información, y después pasó esto que te digo, hubo una evolución en lo que es eh, la lógica de esto, digamos, que llegó a un punto incluso que estuve leyendo últimamente, que por ejemplo con la versión 4, la gente que está detrás de todos estos desarrollos eh, empezaron a hacer cambios, pero esos cambios que hacían tenían impacto mucho mayor de lo que ellos pensaban. Era como que prácticamente empezó a pensar solo, ¿está bien? Esta inteligencia artificial. Entonces hasta se sorprendían y dijeron, qué bueno que hace esto, ¿está bien? Uy, qué bueno. O sea, es como que yo quise poner un interruptor para prender, no sé, la luz de esta habitación, y con ese interruptor puedo encender la bomba a la vez. Y después puedo encender no sé, la heladera, ¿está bien? O sea, hace cosas que están re buenas, pero ni saben por qué las hacen, ¿está bien? Entonces, ahí es donde se levantó un poco una bandera, ¿está bien? No sé si habrás escuchado, pero hubo una carta abierta, un pedido a nivel mundial de los principales científicos que estudian lo que es inteligencia artificial, pidiendo la suspensión de las investigaciones y desarrollos de inteligencia artificial por 6 meses, ¿también? Porque quieren saber cuál va a ser el efecto que puede llegar a causar semejante desarrollo, ¿también? Estamos hablando de, no sé, mucho mayor de lo que es el inicio de la informática, ¿no? O sea, mucho mayor bueno, de la época en que mucha gente se quedaba sin trabajo porque las computadoras empezaban a reemplazar determinados trabajos manuales, ¿está bien? Bueno, esta nueva inteligencia artificial pasaría a reemplazar ya no trabajos manuales solamente, sino trabajos de profesionales. Y ahí es donde empieza el problema, ¿está bien? Porque incluso, bueno, para mala noticia para nosotros, hasta puede programar. Sí. O sea, puede programar, ¿está bien? Puede programar. Vos les ponés, especificás qué programa querés, qué querés que haga, y te programa, te genera código, ¿está bien? Y encima el código que te genera es súper limpio porque es código aprendido de millones de bases de datos, ¿está bien? Eh, puede, esto es algo que también se pensaba que era muy lejano, pero puede hacer arte. O sea, vos le decís, mira, quiero que hagas no sé, una pintura de tal tema con similitudes de Van Gogh y no sé, de Picasso. Bueno, la tipa te hace algo inédito, o sea, te hace algo que no es que lo sacó de algún lado, lo hace, también lo resuelve y te da una pintura de eso que vos le dijiste. Eh, puede llegar a reemplazar también lo que son puestos gerenciales a nivel mundial, puestos de directores. Porque, ¿qué pasa? Antes un director, o actualmente un director, un gerente y demás, tiene que, por ejemplo, crear informes con información de diferentes fuentes y, bueno, ponerle cabeza a eso para poder mostrar a los dueños de las empresas, a las altas direcciones, informes, no sé, informes de ventas, informes de productos, informes de mercado, lo que sea. Bueno, esta nueva tecnología, ya te digo, no hace un copy-paste de Internet. No es que buscan una base, que buscan Google y te trae el resultado de Google. Vos a esta nueva tecnología vos le podés decir, mira, necesito un informe de mercado de todo lo que tiene que ver con la zona norte del país para que sea atractiva para chicos entre 14 y 19 años y, y que, no sé, que tenga tendencia de rock and roll, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Decime qué probabilidad hay de que se pueda, que tenga un buen impacto en esta zona del país. Bueno, y lo que quizás un gerente para hacer ese trabajo estaba un mes y medio investigando, generando una presentación, esta tecnología te la genera en 15 minutos. Entonces, estamos hablando de
que quizás si tenés una empresa, tienes 5 o 6 directores, quizás necesite uno nada más, ¿está bien? Entonces estamos hablando de probabilidad de desocupación de personal calificado a nivel mundial, ¿está bien? Y las consecuencias de eso quizás no las podemos imaginar. Ya hubo ya en la revolución industrial también hubo, cuando empezaron a aparecer las máquinas también, mucha gente que trabajaba en el campo, ese tipo de cosas, se tuvo que mudar a las ciudades. Mucha gente se moría de hambre, de pestes, de todo, por la falta de trabajo también, porque la máquina empezó a reemplazar lo que era la mano de obra humana, ¿no? Sí. Estamos hablando de mano de obra manual, ahora estamos hablando de mano de obra intelectual. Entonces, por eso te digo, justamente hubo un parate, hubo un pedido, no sé si realmente se ejecutó o no el parate, pero a nivel mundial, de suspensión de lo que tenga que ver con desarrollo de inteligencia artificial. Quieren evaluar cuál puede ser el impacto, y estamos hablando de impacto ahora, no impacto en 2050. Impacto ahora también. Ya, bueno, no sé si ya te a probar alguna cosa con ChatGPT. Sí. O sea, hasta reemplaza la inteligencia que, por ejemplo, digo, está re bueno lo que hace, pero los humanos van a pasar a ser unos idiotas. Porque, ¿qué pasa? Vamos a suponer un chico en edad escolar. Vos le decís, haceme un resumen de este libro. Ya no hace falta que lo haga. Le pide a la inteligencia artificial que se lo haga, se lo hace, y encima se lo hace con sus palabras, ¿está bien? Le dice, mira, necesito que me hagas este resumen. Hacé de cuenta que sos una persona de 16 años de la zona de Corrientes y tal cosa, y el tipo te lo hace como una persona de 16 años, con palabras propias de la región, y te genera el informe, ¿está bien? Te genera el resumen. Estamos Sí. hablando a ese nivel, ¿está bien? ¿Qué va a pasar? Que obviamente, o sea, el humano normalmente busca, al igual que la electricidad, el camino más corto, ¿no? O sea, el camino más fácil. Va a pasar que mucha gente va a empezar a utilizar eso, y ya la capacidad de razonamiento y análisis de las personas, que ya está pasando, son muchos desde los últimos 30 años, también se va a degradar, ¿no? Así que bueno, quizás no quiero sonar tan trágico, pero la inteligencia artificial está buenísima. También está buenísima para un montón de cosas, incluso hasta también va a impactar en lo que tiene que ver con la medicina, ¿está bien? Porque, por ejemplo, en los sistemas que yo hago, el cliente principal, o si querés llamarlo, la mano de obra, sistemas que desarrollamos en la empresa que estoy yo, son los médicos, ¿está bien? Porque los médicos ven las imágenes de los estudios, analizan las imágenes, tienen herramientas para analizar, bla, 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 y terminan generando un informe diciendo, este paciente tiene tal patología, ¿está bien? Bueno, eso ahora lo puede hacer la máquina. O sea, estamos entendiendo de que ya hay, por ejemplo, médicos también, ¿no? Que estarían reemplazados. Eso es malo, y al mismo tiempo no tanto, porque también va a ser mucho más exacto en los diagnósticos, mucho más rápido, ¿está bien? Por eso te digo, es algo bueno, pero va a depender mucho de lo que las altas esferas de los humanos, digamos, decían hacer con eso, ¿no? No sé si me extendí mucho, pero bueno, básicamente sería eso. Sí, es tan bueno como también tiene sus partes malas. Justamente yo había Listo. visto esto de que se está haciendo no congreso no es la palabra, pero sí como reuniones grandes, digamos, de gente que educa por esta problemática que planteaste vos, de que ahora los chicos, únicamente que tienen conocimiento de esta tecnología, de esta inteligencia artificial, van, le preguntan y hacen la tarea en 10 minutos, ponerle lo que normalmente le tomaría 3 horas. Entonces, Sí. sí, cada vez todo es más fácil. Y me hace recordar a mi viejo que siempre me dice que ahora tenemos todo servido. Muy equivocado no está. Ujú. Así que hay que ver para dónde lleva esta tecnología y Y sí. dónde Y terminamos. lo que tiene que ver eso, digamos, esa tecnología, a ver, tampoco uno tiene o sea, siempre uno tiene la elección, ¿no? La posibilidad de elegir, y nos podemos quedar en decir, uy, qué miedo, me voy a quedar sin laburo, ¿está bien? Me puedo quedar en esa posición, o decir, uy, todo lo que viene es malo porque van a reemplazar, ¿está bien? Podemos hacer eso, o bien podemos actuar en consecuencia. Y ustedes, sobre todo, ustedes no, en realidad yo también, porque tampoco estoy todavía tengo un montón de años para seguir trabajando. eh, Quizás es buena idea capacitarse en lo que es inteligencia artificial. Eh,
tanto en la tecnología como en el uso, ¿no? Porque ese va a ser el mercado laboral que se va a abrir. Porque la inteligencia artificial va a necesitar mano de obra, ¿está bien? No es que labura sola. Y justamente las personas que se van a destacar en eso van a ser las personas pensantes. ¿A qué voy? Ya no es solamente un técnico que sigue pasos, ¿está bien? En informática hay muchos perfiles de gente que sigue instrucciones, digamos, para hacer cosas, y son buenísimos haciendo eso, ¿está bien? Y son re buenos profesionales y todo. Bueno, ahora o por lo menos lo que yo entiendo, lo que se van a empezar a destacar son las personas que son más pensantes y con mente más abierta y más flexible. ¿Por qué? Porque esta tecnología trabaja mejor de acuerdo a la calidad de preguntas que se le haga. Entonces, va a tener que haber personas que van a tener que saber hacer las preguntas correctas también para que la inteligencia artificial le dé las respuestas que los gerentes, los directores, las empresas quieren, ¿no? Así que también puede ser una oportunidad para los profesionales, ¿no? De informática, y no me quedo solo con los chicos, o sea, no me quedo solo con los jóvenes, sino un poco en general, uno tiene que irse adaptando, digamos, eh, ir junto con el cambio, ¿no? Y no quedarnos paralizados por no sé, cualquier información catastrófica que esté dando vuelta, ¿no? Así que bueno, también podemos verlo como una oportunidad. Ustedes, bueno, que están en la parte académica ahora, en su etapa académica, quizás está bueno que empiecen a interiorizarse en eso, más allá de que quizás la currícula no se los pida, ¿no? Pero uno como ya futuro profesional, o como profesional en curso, si querés llamarlo, uno puede irse ya informando porque todo parece indicar que la cosa va para ese lado, ¿está bien? Bueno, agregamos demasiado la inteligencia artificial y me está preocupando que el tema del documental se me haya ido, así que todo este pedacito, editor, atento. Y te voy a formular una pregunta más porque acá me acaban de avisar que me quedan 9 minutos de reunión. Entonces, volviendo a la ética, a ver, no sé, ¿qué puede ser? ¿Qué problema ético puede generar el uso de esta tecnología? Problema ético. Problema ético, responsabilidad social en el uso. Bueno, lo que se me ocurre Ah, que espera, el uso espera, de espera, espera. Tengo que formular bien la pregunta y después te pregunto porque no me van a poner a Dale. mí en el cuadro del documental desvariando. Bueno, ¿cómo puede ser bien armada la pregunta? ¿Qué consecuencias éticas? ¿O esta tecnología podría tener consecuencias éticas en su uso? Sí, sí, es para lo que estaba ¿Eh? pensando. Así que, bueno, una, ¿Querés decirlo? sí, una, dos, tres. Volviendo a la ética, mi última pregunta para vos es, ¿qué problemas éticos podría traer el uso de estas tecnologías? Y mira, los problemas que uno podría llegar a identificar fácilmente, porque de nuevo, uno no sabe a qué alcance puede llegar a tener, pero el principal es las fake news, ¿no? Todo lo que tenga que ver con fake news o con lo que sea información de la gente, de las personas también. Uno podría llegar a recolectar información de personas muy fácilmente. Obviamente eso viola todo lo que tenga que ver con derechos de privacidad y demás, ¿no? Y lo que es fake news es justamente que esta tecnología, vos le podés decir, no sé, agarrá, o sea, le decís el nombre del político y lo quiero en una situación de soborno, ponele. Y esta tecnología hoy día lo puede hacer incluso. O lo puedes hacer muy así, muy burdamente, o lo puedes hacer muy detalladamente. Podés generar hasta un video de la persona, con la cara de la persona, ¿está bien? A ese nivel estamos hablando. Entonces, eh, puede llegar y además, otra cosa más, se probó ya no ahora, sino ya hace unos años, que la inteligencia artificial, hay un sistema de inteligencia artificial que maneja contenido de Internet. Y la inteligencia artificial notó que a la gente le encantaba las noticias, ¿cómo se dice? De conspiraciones, ¿está bien? Entonces la inteligencia artificial empezó a generar por sí misma noticias falsas.
porque lo que le pedía al usuario era que genere contenido que sea atractivo para la gente. Bueno, se dio cuenta que generaba, que con las conspiraciones la gente hacía clic, bueno, y empezó a crear historias de conspiraciones, ¿no? Esa historia puede incluir cualquier político, cualquier persona, y obviamente eso se va completamente contra la ética, ¿no? Porque estás diciendo cosas que no son reales de la gente, ¿no? Se me ocurre como esas que podrían llegar a ser, podrían ser infinitas cantidades de cosas malas que se podría dar con el mal uso de esta tecnología. Bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias por haber respondido las preguntas. La verdad que muy buena respuesta a todo. Son cosas que a uno como estudiante y más nosotros nosotros que somos estudiantes de ingeniería en sistemas, nos hace plantear el futuro que a nosotros nos depara para El ingeniero entrevistado es Coco Fabio, ingeniero en sistemas. inteligencia ¿Cómo artificial aborda los casos para poder en los teletrabajar. que se ve obligado a No sé si trabajar lo en correcto, pero proyectos que sí es una puedan oportunidad, tener ¿está bien? consecuencias negativas para Es la una oportunidad que sociedad tienen, o el medio ambiente? quizás está bueno aprovecharla, digamos, porque todo parecería indicar que va a aparecer el tema, ¿no? Mira, la verdad, yo te hablo de mi experiencia, Julie, Eso es todo. en telecomunicaciones, ¿no es cierto? O sea, que yo trabajo para Telecom. Eh, en general, bueno, todo lo que es telecomunicaciones, digamos, lo que siempre se habla y lo que más tenemos que cuidar en cuanto a la salud es las emisiones de radiofrecuencia, ¿no es cierto? Las antenas emiten radiofrecuencia. Entonces, la Organización de la Mundial de la Salud y también digamos, la ENACOM, que sería el organismo que regula las telecomunicaciones en la Argentina, tiene una ley, digamos, que hay que cumplir en cuanto a las emisiones. Entonces, en ese sentido, siempre en mi gestión, todo lo que hacemos nosotros desde el diseño de la red celular, lo tenemos que tener siempre presente y respetarlo, digamos. Entonces, la verdad que en mi caso siempre tratamos de respetar, o sea, por lo menos lo que yo desde que estoy en Telecom Personal siempre se trató de respetar eso y se hizo. Hace por ahí un par de semanas atrás, un par de meses atrás, tuvimos un caso, por ejemplo, yo estoy con el grupo de AMBA y un sitio, por ejemplo, cuando hicieron una inspección, porque se hacen inspecciones periódicas, no pasó el umbral mínimo que nosotros tenemos para esas radiaciones. Es decir, en Ajá, criollo, la gente que estaba viviendo en un edificio es como que nosotros veíamos que iba a estar más expuesta a esa radiación, que es la que, digamos, tenemos que cuidar. Entonces, claro. directamente, como responsable del grupo, yo mandé directamente a pagar el sitio. Entonces, más Ujú, allá de que vaya en contra de la empresa, porque nosotros estamos dando un servicio y obviamente la zona iba a recibir un impacto en el servicio porque mandé a bloquear el sitio, pero privilegié, digamos, cuidar a las personas que vivían en ese edificio, tomando súper. yo la decisión. Obviamente después la comuniqué a mis gerentes, a mis directores y bueno, estuvieron de acuerdo, ¿no es cierto? O sea, en ese sentido, Telecom por lo menos siempre respetó eso y lo cumple. Súper. ¿Cómo definiría usted la ética profesional y cuáles son los principios éticos fundamentales que los ingenieros deben seguir? Mira, para mí la ética son un conjunto de principios y reglas que rigen el actuar de un profesional y que siempre está, o por lo menos lo que tratamos de que siempre se mantenga dentro de los valores de la ética, de la moral, de los buenos, de los valores, ¿no es cierto?, de respetar los valores, la transparencia, este, y siempre obviamente que tu actuar, digamos, no, siempre el cliente o tu empleador, siempre, digamos, vos priorices, digamos, tu buen desempeño y como es en el ambiente en que te desenvuelvas, ¿no es cierto? Lo de la ética tiene mucho que ver en todos los aspectos, ¿no es cierto? Cuando hablamos o sea, de ética de una persona, vos lo juzgás siempre en cuanto a sus valores que tiene. Bueno, en la parte profesional también se aplica, quizás en algunos aspectos, digamos, de la vida laboral, por así decirlo, digamos. Muchas Siempre gracias. manejarte, por ejemplo, manejarte con uno de los principios son siempre la honestidad, por ejemplo, la responsabilidad, la transparencia, el buscar siempre la excelencia. Creo que, por ejemplo, en un ingeniero, yendo al rubro de usted, un ingeniero en sistemas siempre tiene que tratar de privilegiar el beneficio hacia el cliente,
en hacerse responsable después cuando un sistema esté funcionando y si hay alguna falla en obviamente tratar de solucionarla y en buscar siempre, digamos, que hoy se habla mucho de la confidencialidad de los datos, por ejemplo. O sea, muchas veces cuando vos haces un sistema tenés que firmar ciertos acuerdos de confidencialidad para no después terminar tu sistema con una empresa y te vas a otra y vendés todos esos datos o los favoreces a otra empresa. O sea, todas esas cosas tienen que estar marcadas en el desempeño de un profesional, ¿no es cierto? Súper. Tío, ya contestaste otras dos preguntas, así que te hago la última. Dale. Em, ¿Cuál es tu visión acerca de la inteligencia artificial y qué beneficios puede traer su uso y cuáles podrían ser las consecuencias negativas, digamos? Mira, la inteligencia artificial, digamos, se está usando mucho, o sea, obviamente es como que cambió el paradigma directamente de cómo hoy se programa o cómo se abordan los nuevos sistemas informáticos. Se está usando en infinidades de ambientes o de entornos. Eh, Creo que es una gran ventaja porque te permite manipular mucho volumen de información que antes no lo podíamos hacer, establecer patrones, tomar mejores decisiones. Obviamente tenés que entrenar al prototipo y al modelo digamos que desarrolles con la inteligencia artificial, pero las pruebas o los resultados que se están obteniendo son muy buenos comparados con sistemas tradicionales. Ujú. Así que la verdad que me parece que es algo a lo que todo el mundo va a atender o la mayoría de las carreras o empresas van a tener que usar y de hecho están trabajando el deep learning, la inteligencia artificial, los sistemas expertos. Creo que ya es una realidad, digamos. Súper. Y después me Bueno, dijiste para que había algo, me dijiste, puede ser algo de consecuencias negativas claro, o ponele desventajas. si van a suplantar algún tipo de trabajo. Bueno, sí, por ahí muchas veces se habla de que vos decís, bueno, no, este sistema, vamos a usar la inteligencia artificial y vamos a prescindir de, por ejemplo, que se va a reemplazar a algunos puestos de trabajo. Yo creo que, digamos, el hecho de siempre la tecnología fue, digamos, por ahí fue, digamos, desde la revolución industrial fue cambiando los puestos de trabajo, ¿no es cierto? Antes el trabajo que lo hacían muchos operarios después fue reemplazado por una máquina. Yo creo que la inteligencia artificial no sé si va no sé si va a reemplazar a personas, lo que sí va a ayudar a tomar las decisiones. O sea, un sistema de inteligencia artificial no es que va a trabajar por sí solo, necesita de expertos, necesita de gente que lo nutra, que lo alimente, que lo pruebe, que lo testee, y obviamente que sí, después, qué sé yo, un sistema experto que diagnostique algo puede ser usado en algún lugar remoto donde no haya un médico, por ejemplo. Si es un sistema experto Ujú. que hace diagnóstico, por ejemplo, de alguna enfermedad o de algún caso, qué sé yo, de análisis clínicos, por ejemplo, y Sí. vos lo podrías tener en una computadora, en una laptop, en un lugar recóndito ahí que no hay un médico y te lo puede llegar a salvar una vida. Entonces, me parece que Ujú. son más las ventajas que las desventajas. Bueno,